En cuanto al catálogo de derechos, estoy de acuerdo. Incluir los derechos digitales, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, pero el problema es que también hay que hacer un ejercicio de que se le tiene que adjuntar o asegurar que tendrán una ficha financiera para poder hacer prevalecer estos derechos, porque si no, no será más que negro sobre blanco, sin la garantía de que estos derechos se cumplan. Yo creo que parte, y quizás es la mayor desafección que pueden tener los jóvenes en cuanto a la Constitución, tiene que ver mucho con la regeneración democrática y la regeneración de la vida política, con un sistema electoral que en este caso no es equitativo, o hay una sobrerepresentación, una compensación del voto que hace que no todos los votos sean iguales o que no todos los territorios estén igualmente representados. También es importante hablar de esa reforma de nuestras instituciones. Saben, a nadie le sorprende que diga que, bueno, que el Senado como tal, pues por lo menos mi formación entiende que se tiene que repensar, que no está sirviendo, que tiene que ser una Cámara Real de representación autonómica con un menor número de diputados en este caso. Hay que hablar también de esa limitación de mandatos, que creo que la sociedad lo entiende, el eliminar los privilegios como son los aforamientos o los indultos políticos o indultos por corrupción política. Creemos que es indispensable, y también hablar de, cómo no, lo que hemos planteado de reducir ese número de firmas para poder entrar con una iniciativa legislativa popular, en este caso reducirla a 250.000 firmas. Si queremos que nuestro texto se vaya actualizando, no se trata de destruir, sino se trata de añadir o de reformar aquellos aspectos que sí que es cierto que quizás nos hemos quedado cojos, pero yo creo que la juventud en este momento, o así lo veo yo, y por eso también di el paso a entrar en la política, llevamos quejándonos mucho tiempo de que las cosas no funcionan o de que no nos gustan cosas que vemos. Yo en mi caso decidí dejar de quejarme y pasar a trabajar por el bien común, o por lo menos desde mi punto de vista. Por eso vuelvo a lo que decía al principio, no se trata de destruir lo que hay y hacer algo nuevo, sino se trata de identificar todas aquellas carencias que por la evolución natural de la sociedad se tienen. En este caso, en todo lo que es el sistema de regeneración política, también el sistema de financiación de partidos y demás, que dará más transparencia, más claridad, y hará que en este caso los jóvenes vuelvan a intentar engancharse a lo que es la vida política y a sus instituciones. Eva. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la mayoría de las reformas que plantean. No, es que de verdad lo creo. De hecho, mira, por ejemplo, estoy muy de acuerdo en la reforma del Senado, porque creo precisamente que uno de los problemas que tiene esta Constitución es que la mayoría de los artículos, y bien lo explicaba nuestro experto también constitucionalista, ni siquiera se aplican. Hay muchos que se quedan como una mera declaración de intenciones y que no son aplicables, que una persona cualquiera no puede ir al Tribunal Constitucional y emitir un recurso de amparo para decir protéjame usted, porque efectivamente este gobierno, este ejecutivo, no está aplicando el derecho a la vivienda que dice la Constitución que los españoles y las españolas tenemos, y no son aplicables, no son de aplicación, son una mera declaración de intenciones muchos de ellos. Entonces, ¿por qué decimos, y vuelvo a incidir en esto, porque es un poco lo de siempre, no destruir, queréis destruir? Yo no quiero destruir, yo tengo un ámbito de construcción, o sea, creo que además mi partido tiene una intención de construcción bastante mayor que la del resto de partidos. Quizás Ciudadanos también, porque somos más jóvenes, hemos entrado nuevos en las instituciones, traemos un poco de aire fresco. Nosotros queremos construir, pero queremos construir sin decirle a la gente que las reformas de una Constitución se van a hacer a puerta cerrada en una comisión, que podemos preguntarles, que podemos hacer perfectamente un referéndum para una reforma de la Constitución o para un nuevo proyecto constituyente de Constitución, si queremos, sobre qué pilares fundamentales y qué preguntas básicas van a resolver los problemas del futuro. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que proponía con Melissa, es que no creo que haya tanta gente en esta sociedad que no esté de acuerdo con eso. Creo que hay que blindar el estado del bienestar. Creo que no se ha hecho en los últimos años. Creo que la aplicación, la reforma del 135 vino a desbaratar precisamente todo el estado del bienestar. Quiero que, por favor, con esa seriedad que nos decía Diego, que hay que mirar las reformas a futuro, nos explique qué reformas quieren ellos de la Constitución, ya que no quieren volver a plantear las preguntas que no se nos dejaron a lo mejor plantearse en su momento, que nos expliquen qué reformas se quiere hacer con ella. Porque, sinceramente,
Claro que se puede reformar la Constitución, claro que hay 2 artículos de reforma. Ahora, con las mayorías que tiene el Partido Popular en el Senado, una reforma de la Constitución sin que el Partido Popular la quiera sería prácticamente imposible. Y ahí estamos con la falta de proporcionalidad de las instituciones, que está aquí también, que habría que reformarlo de nuevo. No puede ser que un partido como el de Melisa, con 3 millones de votantes, no tenga ni un senador en el Senado. ¿Tiene 3? Pues tiene 3 solo, perdonad. Pero tiene 3 solo. Tiene 3 solo, tiene 3 solo. Sí, el caso es lo mismo. Perdona. No, está bien la precisión. Bien, si les parece, vamos a dar la palabra si la quieren tomar ustedes y luego seguimos para que no sea política y ámbito judicial, sino cuando quieran ustedes. Ahí, adelante. Don Ramón. Bueno, vamos a ver, yo creo que el protagonismo aquí tiene que ser el de los jóvenes y por lo tanto yo lo único que quiero aportar es, en la medida que puedo, mis conocimientos. En el problema de los derechos. Cuando se dice la Constitución establece el derecho a la vivienda o el derecho al... Cuidado con no distinguir entre lo que son derechos fundamentales, sean o no amparables, los más importantes son susceptibles del amparo ante incluso el Tribunal Constitucional, es lo que da más trabajo al Tribunal, o una de las cosas que más trabajo da al Tribunal, y lo que son principios rectores de la política social y económica, que son mandatos a los poderes públicos, aunque se vistan de derechos, porque si leéis la Constitución, toda esa parte de la Constitución que se refiere a esas, a veces dice derechos, pero siempre dice después o antes, los poderes públicos están obligados, promoverán, tratarán de... ¿Y qué quiere decir esto? Que en realidad no son reclamables ante una organización jurisdiccional, ya sea el Tribunal Constitucional o incluso los tribunales ordinarios, como sucede en otros derechos. Esto únicamente por aclarar la diferencia actual. El transporte o la transposición de esos principios rectores a la condición de derechos subjetivos, y no digamos nada, a derechos fundamentales susceptibles de amparo, exigirá también saber que hay 2 tipos de derechos. Los derechos autónomos, aquellos que se pueden ejercer sin necesidad de que haya ninguna organización que lo ampare, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de movimientos, la libertad de asociación. Hay una regulación y no hace falta, pero sí hay otros derechos que son prestacionales, es decir, que no se pueden ejercer si no hay una organización, aparte de la organización jurídica, una organización material, administrativa e incluso financiera. Entonces, cuando se transponen principios rectores a la condición de derechos subjetivos, como son reclamables ante los tribunales, en muchos casos incluso ante los tribunales ordinarios, hay que también contar con el factor económico, porque si no serían inútiles. Se ha apuntado aquí, ¿no? Naturalmente, eso no quiere decir que no se haga, pero que se haga sabiendo que tiene ese problema. Y por otra parte quería decir, a mí he oído hablar varias veces ya de periodo constituyente, repito, eso lo tienen que decidir los que hablan. El periodo constituyente siempre es peligroso porque yo el otro día a una persona que me preguntaba sobre ello, cuidado, que eso es ponerlo todo patas arriba. Es decir, que una cosa es hacer una reforma amplia, hacer una reforma concreta, y otra cosa es el periodo constituyente que lo abre todo, ¿no? Quizás sea mejor pensarse qué cosas son las que se quieren reformar, los principios, y luego tratar de darle a eso la forma más útil para que pueda haber también ese acuerdo, que yo llamo acuerdo, mejor el consenso, el más amplio posible, para que esa nueva reforma de la Constitución nazca con el prestigio que le dio a la Constitución española el gran acuerdo político que produjo su nacimiento. Y que garantizó su estabilidad, Ignacio. Sí, Nosotros, ¿no? bueno, comparto totalmente las precisiones técnicas que hace Ramón. Yo quería ir a una palabra que ha pronunciado alguien, que es el tema de la desafección, ¿no? Que es sobre todo la pregunta que subyace en este tema de la reforma constitucional como norma de organización política y establece el marco de convivencia de los ciudadanos españoles. Bueno, pues sobre todo la desafección no solamente de los jóvenes, sino también, yo diría, de los ciudadanos en general hacia la vida pública o hacia la política. Creo que las encuestas del CIS siempre, de modo reiterado, establecen cuáles son los principales problemas para los españoles. El primero, sin duda, es el paro. Y seguido, hasta ahora, digo hasta ahora porque hasta el mes de octubre, era la corrupción y el fraude.
O sea, era un problema que preocupaba pues grandemente a los españoles. Se ha visto sobrepasado por el problema catalán. Y el tercero son ya los problemas económicos que tienen los ciudadanos, ¿no? Bueno, en todo caso, yo creo que hay que saber exactamente cuáles son las causas que producen esa desafección de los ciudadanos hacia la vida pública y hacia la vida política. Yo creo que la crisis económica del 2008 ha tenido la virtud de hacer que haya también una crisis política y que hayan surgido partidos emergentes. En este sentido, yo lo que sí he visto es que con los partidos emergentes se ha producido, bueno, pues se ha visto mayor dinamismo dentro de las cámaras parlamentarias, ¿no? Y sobre todo que los españoles ahora hablan probablemente más de política que antes. Ha habido un periodo inmediatamente anterior donde los ciudadanos no se sentían identificados, o al menos con los problemas políticos, ¿no? Creo que eso ha sido una consecuencia. Y después está el tema de la regeneración democrática. ¿Qué entendemos por regeneración democrática? Se habla de la legislación electoral. Claro, yo he estudiado Derecho, después he participado en juntas electorales, he participado en cursos de Derecho electoral. Bueno, claro, evidentemente, hay un sistema que sería el sistema proporcional, que es el que existe, por ejemplo, en Israel, con una lista única, o bien otros sistemas donde hay varias circunscripciones, donde se favorece o los sistemas mayoritarios, como sería el caso más representativo, contrario sería el de Inglaterra, en el que se busca la aproximación de los electores de los candidatos hacia los electores. Esos son temas interesantes, pero probablemente y sirvan para dar voz a esos partidos emergentes. Se encontrarán, bueno, pues precisamente con los partidos clásicos, que son los que resultan más beneficiados con el actual sistema electoral, ¿no? Pero que en todo caso yo creo que habría que hablar, para mí, con mayor amplitud, es decir, ¿en qué consiste esa regeneración democrática? ¿Cuáles son las reformas que precisa la Constitución precisamente para que los ciudadanos se sientan atraídos por la cosa pública, por la vida política? Y a lo mejor la legislación electoral, no digo que no sea importante, lo es, por supuesto, porque da mayor voz y mayor presencia a otras formaciones políticas que hoy quedan en un segundo plano. Pero seguramente que hay otra serie de reformas que a lo mejor inciden más directamente todavía en la vida de los ciudadanos. Faltaba por intervenir ahora Daniel y Omar. Diego, perdón. Bueno, yo sí quería hacer un par de puntualizaciones, porque una de las cosas que más problemas que nos está dando a día de hoy es que somos muy pesimistas de cara a ese posible consenso, pacto o acuerdo de cara a la Constitución. Yo quiero creer, y estoy seguro que hace 40 años era muchísimo más difícil sentar en la mesa a diferentes agentes políticos, a diferentes agentes sociales, que ahora mismo. Sinceramente lo creo y de verdad, con el mayor de los respetos y además poniendo siempre la humildad por delante, yo creo que yo no lo hubiese hecho mejor que Peces Barba en su momento o cualquiera de los padres o madres de la Constitución. Creo de corazón que lo hicieron, y quiero creer que hubo una participación, una generosidad por parte de las personas que participaron en esa mesa. Sí es verdad, cuando he dicho antes los 6 meses, son 6 meses para hacer la nueva Constitución, son 6 meses para sentarnos, empezar, no en 6 meses tiene que estar hecha la nueva Constitución. Y además soy de los que creo en la unidad y no en la uniformidad, por lo cual el consenso se permite, no poniendo líneas rojas, ahí estamos todos de acuerdo. Creo que te lo he dicho antes, buscar un objetivo común. En segundo lugar, si tenemos puntos de acuerdo, como puede ser, por ejemplo, la reforma del Senado, como puede llegar a ser la reforma electoral, blindar los derechos sociales, ¿por qué no nos centramos en aquello que nos une y después empezamos a ver qué es lo que nos diferencia? Porque si queremos llegar a un acuerdo, y estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, hay muchísimas cosas que nos diferencian entre los partidos políticos, muchísimas, pero yo creo que aún hay más en común. Y eso fue lo que prevaleció en el 78, buscar los objetivos comunes para llegar a un acuerdo común. Y aquí lo que estamos viendo a día de hoy, ya lo hemos dicho por redes, una mediación y mediatización de toda la política, parece que es imposible sentarnos y ponernos de acuerdo. Yo creo todo lo contrario. Y cuando decía los jóvenes y los mayores, mira, hemos tenido suerte. Hemos tenido 40 años de experiencia con una Constitución. Y tras 40 años hay que hacer un estudio de lo que ha fallado y de lo que ha sido acertado. Y esto es como ensayo y error. Lo que ha fallado, cambiémoslo. Y aquello que haya funcionado, potenciémoslo. No consiste en hacer un borrón y cuenta nueva. Consiste en potenciar lo que ha funcionado y cambiar lo que ha fallado. Y a día de hoy, 40 años después, se sigue viendo que la Constitución sigue dando marco a un espacio para seguir legislando. Y de hecho, se ha aplicado uno de los artículos hace apenas unos meses, que ya estaba previsto hace 40 años y no se había utilizado nunca. Por lo cual es verdad que la Constitución no es moderna. No, tiene 40 años solo.
muchas más tienen mucho más años, pero busquemos lo que se ha fallado para mejorarlo, pero aquello que haya funcionado, oye, potenciémoslo, y esa es la clave. Diego. No sé si... Tienes ahí. Bien, yo quería escuchar un poco las distintas opiniones que aquí se vierten en la mesa para también entender un poco los otros partidos políticos, sobre todo cuál es la visión joven que se tiene desde cada una de las, desde las organizaciones juveniles de los partidos políticos. Yo, en primer lugar, ratificar algunas opiniones, como ha dicho don Ramón Rodríguez, que efectivamente una reforma en la Constitución no puede ser impuesta, ¿no? No puede ser una reforma que sea una victoria parcial de un único partido político. Y yo creo que hasta ahí deberíamos estar todos de acuerdo. Por otra parte, también estoy en contra de que se entienda la Constitución, una reforma de la Constitución, como un nuevo poder constituyente. En mi opinión, creo que, como bien se ha dicho aquí, coincido con la última intervención del líder de Juventudes Socialistas, diciendo que efectivamente lo que hay que entender, lo que hay que analizar y a donde hay que llegar es empezando primero por los puntos comunes. Desde luego, mi opinión es que la inmensa mayoría de los españoles entienden que a lo largo de estos 40 años hemos disfrutado del mayor régimen de libertades, del mayor progreso y avance económico de la historia de nuestro país. Y eso ha sido gracias a que se ha puesto en común principios elementales, fundamentales que se han recogido en la Constitución y que a día de hoy siguen vigentes y que, por tanto, deben continuar ejerciendo como principios rectores de nuestra existencia y nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Por otra parte, aquí se ha dicho también cuestiones como que se blinde en la Constitución o se introduzca en la Constitución garantías de transparencia de los partidos políticos, garantías de la financiación de los partidos políticos. Yo creo que la Constitución es una norma fundamental del Estado que debe regir los principios elementales, ¿no? Y para eso, para todo lo demás, están las normas de desarrollo, ¿no? Y las normas de desarrollo es la LOREG, por ejemplo, cuando hablamos del sistema electoral, la norma de desarrollo son las leyes de transparencia, cuando hablamos de la financiación de los partidos políticos. Yo creo que hay que distinguir entre la Constitución y las normas de desarrollo, ¿no? Porque entonces, si abrimos el melón y empezamos a querer introducir principios, hay que definir muy bien qué es, cuál es el límite, cuáles son las barreras al campo que se quieren poner. Y yo creo que la Constitución tiene que blindar aspectos fundamentales. Y termino. Sí que se ha apreciado una cuestión, aunque don Ramón Rodríguez ha precisado la diferencia entre el título 2 y los artículos siguientes, hablando de la salud, ¿no? Yo sí tengo dudas de los principios fundamentales. Probablemente la cuestión relacionada con la garantía de la salud, a pesar de que ya hay un derecho recogido en el artículo 23 que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a tener protección de la salud, probablemente ese principio concreto podría, en mi opinión, ser estudiado para si se introduce dentro de unas garantías financieras que lo hagan óptima en el título 2 de la Constitución. Bueno, yo... A ver, Eva y Melissa, adelante. Sí, ¿Quién sea? Si quiere, sí, vale. Yo quería decir, aquí el problema, y lo voy a resumir y a todo el mundo le quedará claro, son las lentejas. ¿Esto qué quiere decir? Que llegar a acuerdos, se pueden llegar a acuerdos. Sí, se pueden llegar a acuerdos. Mi partido en este caso lo ha demostrado. Nos hemos sentado con el Partido Socialista y llegamos a un acuerdo de 250 puntos. Nos sentamos y en ese equipo de negociación tuve el placer de estar con el Partido Popular. Llegamos a un acuerdo con 150 puntos. De esos dos acuerdos, 100 eran comunes, eran exactamente iguales entre los dos. Con lo cual, marco para el consenso hay. El problema es que nos vamos a las nuevas tecnologías. Todo el barullo digital o todo el exceso de información digital hace que no se piense tanto en los puntos que unen, sino en el titular que nos va a dar la división o la separación. Y eso es una realidad. Yo he estado en proceso de negociación. Se pueden llegar y tienen muchas más cosas en comunes de las que quieren hacer ver. El problema es que tendremos que hacer un ejercicio de saber si queremos o no queremos tener un acuerdo. ¿Y por qué decía lo de las lentejas? Porque cuando uno está en un acuerdo, parece que todo va bien, se llegan a puntos concretos, se firman, pero luego cuando hay que ejecutarlos ya, entonces es cuando aparecen las famosas lentejas y dicen, bueno, es que me tocaban en ese momento, pero ahora ya no me apetece comerlas como me apetecían en su momento. Con esto lo que quiero decir es que tenemos que ir más allá del titular, tenemos que realmente saber si queremos introducir y reformar aquellos aspectos que están cojos, y lo digo porque hace unas semanas, por ejemplo, nosotros llevamos un proyecto de ley al Congreso de los Diputados que lo que pretendía, por ejemplo, era desarrollar el artículo 27 de la Constitución, que no está desarrollado, con el órgano de la alta inspección educativa. Y en ese momento, cuando a priori todos deberíamos estar de acuerdo, porque se trata de garantizar el derecho a la educación igual para todos los ciudadanos del país, igual en contenidos, igual en calidad,
en ese momento se empezaron a replegar. Entonces, ¿hasta dónde realmente queremos ir? Porque estábamos en una precampaña, porque íbamos a empezar un proceso determinado, o porque realmente no sabemos los artículos que queremos desarrollar. Y en eso, y siendo un proyecto de ley y no siendo de tramitación urgente, hubiese dado pie, si se tramitaba, a que todos pudiesen participar, a que todos pudiésemos enmendar, a que se nos escuchase absolutamente a todos. Pero tenemos que distinguir más, separar la parte romántica de la parte real y saber, ¿nosotros queremos reforma constitucional? Sí, porque creemos que la ciudadanía la requiere. ¿Que tiene que romper con lo anterior? No, definitivamente no. Tenemos una muy buena base, no solamente prestigiada, sino que se hizo con un gran ejercicio de madurez, de solidaridad y de calidad democrática. Más allá de eso, introducir aquellos aspectos en los que la sociedad ha avanzado. Pero para eso todos tienen que querer evolucionar, y ahí estoy de acuerdo con lo que decía el compañero también, de que dependerá mucho de en qué medida pueda afectar a un partido o al otro. Cuando se piensa más en partido y menos en los ciudadanos, pues los acuerdos son más complicados. Eva. Bueno, yo me encanta que hayas traído esta metáfora de las lentejas, porque a mí esto de la Constitución me suena un poco también a eso. Si quieres reforma, las tomas, y si no, las dejas, ¿no? O sea, te comes la reforma o no quieres más. Bien, me encanta también que se haya hablado aquí de líneas rojas, porque esto es algo de lo que, bueno, siempre se nos acusa, pero es que precisamente lo que estamos diciendo es que no debería de haber ninguna línea roja, que dejemos a la gente decidir, que si vuelve a existir un consenso y la gente está muy de acuerdo en mantener este texto constitucional, o por supuesto en mantener todas las partes que son muy buenas de este texto, de esta norma fundamental, y que, vuelvo a repetir, yo respeto profundamente, y además me gustaría que se aplicara aún más todavía, pues no hablemos de líneas rojas, dejémonos de líneas rojas, ¿no? No solo pensemos en reforma, en introducir, no, vámonos un poco más allá. Seamos capaces de dejarnos pensar y de dejarnos reflexionar sobre qué modelo de país queremos, sobre las grandes preguntas que hoy ya se hacen inevitables, sobre qué vamos a hacer, qué modelo de productivo vamos a tener en este país para afrontar el cambio climático, cómo vamos a usar las renovables, de qué manera queremos ser ciudadanos y ciudadanas de este país. ¿Queremos participar más? ¿Queremos dejar a los mismos decidir siempre y que nos decidan las reformas también que deseen cuando lo deseen, de manera pues así, un poco con nocturnidad y alevosía, como pasó la última vez que se reformó la Constitución? No, efectivamente, no pongamos líneas rojas. Basta de líneas rojas. Eva. Y no tengamos tanto miedo en dejarnos pensar y en dejar a la gente. Fijaos, yo traigo siempre a la mente un proceso constituyente que se abrió en Finlandia en 2011, cuando, después de la crisis económica, pues allí la ciudadanía decidió que igual era la hora de reformar su constitución, que se dieron, no sé si fue 6 preguntas a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, preguntas clave sobre qué modelo de país querían construir a partir de ahora, para a partir de ahí crear una asamblea constituyente o la manera de reforma que ellos decidieran. Pero dejaron a la gente decir. Pues yo no creo que tenga que existir tanto miedo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hubo un consenso maravilloso y en que el consenso se puede mantener. Mira, mi partido, que esto es algo que además siempre parece bastante, no sé, que nadie se lo cree, mi partido apoya más propuestas de los otros partidos en el Congreso de los Diputados que el resto. O sea, no tenemos problemas en aceptar las cosas que otros proponen cuando están bien y cuando consideramos que tienen medidas positivas para el país. Por lo tanto, no sé, dejémonos la libertad de pensar, y no solo a los partidos políticos, no solo a los representantes de los ciudadanos, sino a los ciudadanos, que también valen para algo, que son personas que saben decidir por ellas mismas. Eva, solamente para, supongo que ya lo has visto también, ¿no? En la primera intervención de Melissa ha dicho, será posible si no hay líneas rojas. En la última de Omar ha dicho, no pongamos líneas rojas. Y tú dices que no haya líneas rojas, por lo tanto, por eso estamos... Pues entonces... Diego, por alusiones tienes, y luego le damos la palabra a Ignacio. Vamos a ver, estas últimas intervenciones, en mi opinión, y desde el más estricto respeto y la humildad, al final hablamos de que no debemos hablar de romántica, y yo creo que estamos hablando de romántica, ¿no? Si nos preguntan, oiga,
¿Cuál es la opinión de los líderes juveniles en relación a cuáles son los principios que entendemos que se pueden reformar la Constitución? Bueno, pues yo aquí no percibo encima de la mesa grandes cambios, ¿no? Si es cierto que la representante de Podemos pues habla de un nuevo poder constituyente. Yo personalmente estoy en contra, porque entiendo, y lo expliqué antes, que no se necesita reformar de cero y iniciar un nuevo proceso constituyente en la Constitución. Yo creo que hay que, estoy más en la línea del Partido Socialista, de entender cuáles son aquellos principios que hay que modernizar. Yo decía al principio, en la primera intervención, que la Constitución se aprobó en el año 78. España entró a la Unión Europea en el año 86. Desde luego nuestra incidencia, y la incidencia de Europa, sobre todo en España, es clave y fundamental. La primacía de normas y tratados europeos sobre el régimen jurídico y el ordenamiento jurídico interno de nuestro país es importante y es cada vez más importante. Por lo tanto, yo sí creo que hay que estudiar la posibilidad, no, debe incluirse la importancia y la primacía de la normativa europea y lo que supone la pertenencia a España ante Europa. Se ha hablado aquí del Senado. Yo también creo que el Senado tiene que blindar una mayor, digamos, garantía de funcionamiento territorial, ¿no? Parece que hay un gran desconocimiento del funcionamiento del Senado. El Senado tiene una gran importancia, pero yo sí creo que hay posibilidad de estudiar para blindarle una mayor capacidad. ¿Por qué? Porque hay un gran desconocimiento ciudadano sobre el funcionamiento del Senado. Y parece que solo hemos conocido el funcionamiento del Senado con la aplicación del artículo 155. Yo sí creo que se puede estudiar la posibilidad de mejorar en este caso, pues las capacidades que se le otorgan al Senado, ¿no? Las competencias. Por otra parte, me sorprende que no se hable aquí de la asociación de la corona, ¿no? Yo creo que ya es momento de que las mujeres puedan heredar, siendo primogénitas, la corona, ¿no? Bueno, pues ¿Y qué tal si nos preguntamos también si queremos monarquía? Es otra cuestión ¿o no? que yo considero que es importante. Y termino un poco con lo que acaba de decir Eva, ¿no? Es decir, los ciudadanos tienen la oportunidad, tienen la obligatoriedad de elegir una nueva Constitución si se produce una reforma. La obligatoriedad, faltaría menos. Otra cuestión es que abramos a debate a los 46 millones de personas que cada uno diga lo que entiende que tiene que ser la Constitución. O sea, la Constitución debe ser bien estudiada, bien meditada, decía con cabeza, lo sigo defendiendo, pero que quede sobre la mesa, evidentemente, que la Constitución la van a elegir y la van a votar todos los ciudadanos. Faltaría más. Claro que queremos votar la Constitución, por eso mismo proponemos un proceso constituyente para elegirla y votarla. Diego, una cosa. Fíjate, si no he hablado desde mi parte romántica, que yo me puedo poner romántica en un momento, pero no ha sido el caso, que he dado puntos muy concretos que has obviado, como por ejemplo la reforma del Senado. Bueno, sí que la has nombrado, pero vale, vamos a la reforma del sistema de elección del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía, Tribunal de Cuentas, que sea no, pero como querías puntos, yo te doy puntos, que incluya, y eso sí lo hemos dicho, la integración en la Unión Europea, lo hemos hablado del sistema electoral, limitación de mandatos, que a ustedes les da una entera horrorosa. Es decir, cuando se acuerda en el marco de un acuerdo de investidura les parece bien, pero cuando se habla de una realidad y de la delimitación de mandatos, en ese momento se mira hacia otro lado y como quien oye llover. Y esa es la realidad. Falta valentía y, sobre todo, desafortunadamente, falta palabra y compromiso. Y eso la ciudadanía la ve, y es parte de la desafección que hablábamos antes. La desafección viene de cuando uno le dice a un ciudadano que quiere hacer algo y que va a hacer algo, pues tiene que hacer hasta lo imposible, o todo dentro de los cauces democráticos, por supuesto, y legales, para hacerlo. Nosotros creo que hemos demostrado que somos capaces de negociar a nuestra izquierda y a nuestra derecha, que somos capaces de pensar hacia el modelo que queremos ir, pero a mí me encantaría que me dijese, porque no lo has dicho, al principio hiciste una introducción romántica también, sí, que me dijese realmente qué modelo de reforma constitucional quiere el Partido Popular, porque todavía no lo sabemos. El compañero tanto del Partido Socialista como de Podemos sí que han hablado de puntos muy concretos, pero yo todavía estoy echando de menos qué puntos o qué proyecto de reforma constitucional quiere en este caso el Partido Popular. Una palabrita, Eva, por favor, y ya contesta a las dos y le damos la palabra a Ignacio. No, dejemos a Diego por alusiones. Venga, de acuerdo. Bien, efectivamente, yo decía en las intervenciones anteriores que yo estoy de acuerdo con los Partido Socialista en el sentido de que hay que analizar qué puntos tenemos en común y hay que analizar qué hay que incluir. Yo los he dicho aquí. No puedo decir que no sabemos a dónde queremos ir, porque yo he dicho aquí algunas cuestiones que sí creo que son interesantes que se incluyan. Como he hablado antes mucho tiempo, simplemente una reflexión en relación a limitación de mandatos. Oiga,
es un tema que hay que estudiar, ¿no? Pero yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? Si un alcalde es elegido mayoritariamente por los ciudadanos, si un presidente del gobierno es elegido mayoritariamente por los ciudadanos, ¿somos nosotros competentes para decirle que no es legitimado para seguir estando al frente de un ayuntamiento o una presidente del gobierno? Su partido entendió que sí, la mayoría de los firmó en el ciudadanos acuerdo quieren, de investidura. Marisa, Sí, un acuerdo de Marisa, investidura una que se van a reflexión, saltar absolutamente. si me cada permitís, y termino con esto. Nosotros estamos capacitados para decirle a una persona que tiene el apoyo mayoritario de los ciudadanos que no puede ser presidente del gobierno, que no puede ser alcalde de un ayuntamiento. Yo creo que es un poco presuntuoso. No digo que no se deba estudiar, no digo que no haya ejemplos en el mundo donde hay países que así lo regulan. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que si a ti te le quieren los mayoría de los ciudadanos como presidenta del gobierno o como alcaldesa de tu ayuntamiento, no estarías legitimada para ser alcaldesa? Pues por salud democrática, yo creo que la rotación siempre es buena porque evitas que se creen los malos vicios que se han creado en algunos lugares y con algunas personas hasta el momento. Pero yo creo que la pregunta no es hacia mí, la pregunta se la deberías hacer a tus mayores y al equipo de negociación de tu partido, que no tuvo ningún problema en firmarlo y en negociarlo con nosotros en ese acuerdo. Por eso digo, mi reflexión es, si nos parece bien en un momento dado, entendemos que nos parecerá bien desarrollarlo después. Por lo menos es la palabra que se ha dado. Yo digo mi reflexión, romántica o no romántica, no lo sé, pero es mi reflexión y está fundamentada en la realidad. Entramos en la última parte. ¿Quería decir algo, Eva? Y damos la palabra a Ignacio. No tardo nada. Yo estoy bastante de acuerdo con Melissa, de hecho. Bueno, primero eso de que seamos unas románticas, esto me parece hasta un poquitín machista, podría ser. Pero, no, pero no te preocupes. No, pero a mí no me importa ser romántica, pensar... Ay, Melissa, estoy hablando, ¿vale? No tardo nada. Bueno. Todavía me faltan escuchar más propuestas, las echo de menos. Propuestas de reforma. Si solo queremos reforma a la Constitución, ¿qué reformas quiere el Partido Popular? Que vuelvo a recordar, será necesario que esté el Partido Popular de acuerdo en cualquiera de las comas que se cambien de este texto, si a lo que estamos dispuestas y dispuestos es simplemente a reformarla por el sistema de mayorías que imponen los artículos de reforma de la Constitución. Entonces, yo he escuchado una, solo, la de que la futura reina Leonor pueda reinar y no sea... Ha hablado del Senado también. Bueno, un poco del Senado. Las comunidades autónomas. Sí, bueno, creo que son pocas cosas. Yo creo, y echo de menos en falta, que nosotros que estamos aquí un poco para hablar de lo que quieren los jóvenes de este país, no hablemos del problema fundamental que tienen los jóvenes de este país, que es el paro. O sea, no puede ser que España, ayer me leía la prensa, a día de hoy, en paro juvenil, seamos líderes de la OCDE. No puede ser que tengamos casi un 40% de nuestros jóvenes desempleados, un 38,6% más de la media de la OCDE. Es decir, ¿qué pasa con esto? Es que de verdad somos capaces de dar respuesta a este tipo de problemas hoy por hoy solo con este texto, si luego se nos dice que toda la parte de los principios rectores económicos de la Constitución son principios declarativos no aplicables y que necesitan efectivamente que los poderes públicos pongan de su parte, que solo se dedican a reformar la Constitución con el artículo 135 que vacía de contenido cualquier posibilidad de blindar esa clase de derechos y de hacer propuestas para terminar con el paro. Pues a mí me preocupa bastante. Vale, Eva, pero está claro el argumento. Ahora le damos a Ignacio. Estamos de acuerdo. Venga, adelante. Vamos a ver. Probablemente sí, aquí en la sociedad civil de debate se aproveche para dialogar, ¿no? Y sobre todo está bien, sí, eso es aprovechando positivo, que hoy por hoy la sociedad española está muy polarizada y a veces guardar la equidistancia es muy complicado, ¿no? Creo que con el problema catalán yo creo que se ha puesto en evidencia que la salud de los españoles en este tema es bastante deficiente, precisamente porque hoy por hoy no admiten más que blancos y negros y no es posible posiciones intermedias. Yo, de todas maneras, al margen de la reforma constitucional, que estoy viendo que los jóvenes de los partidos políticos reproducen probablemente en muchos casos los clichés de sus mayores, ¿no? Yo lo que creo que sí sería imprescindible, sin necesidad de modificar la Constitución, hablar de los pactos de Estado. Aquí, la otra vez que yo estuve, que también estaba Ramón y obviamente Manuel, se hablaba de la justicia. Y siempre se insistió en la idea de un pacto de Estado por la justicia. Se intentó en el año 2001
y se logró un buen acuerdo al que se sumaron el resto de las formaciones políticas, pero después realmente no sé por qué se ha torcido. Pero de la misma manera, un pacto de Estado por la educación. ¿Cómo es posible que cada partido que llega al gobierno regule de forma unilateral el sistema educativo, llegue un nuevo partido y lo cambie? Creo que es necesario, entre las 4 principales formaciones, llegar a esos pactos de Estado. El de sanidad, obviamente, o el del empleo. Son temas claves que no necesitan una reforma constitucional y que solamente necesitan llegar a unos consensos mínimos de las formaciones políticas. Creo que ahí sí que se les puede echar un poco en cara a las formaciones políticas que no atiendan a esos requerimientos de la sociedad española, sin necesidad de modificar la Constitución, solo con pactos de Estado. Y yo veo que es imposible alcanzarlos. Ramón, o sea, queda claro, aparte de reconstruir, si he entendido bien, Ignacio, aparte de reformar la Constitución, lleguemos a pactos de Estado, que es lo que estamos proponiendo desde Sociedad Civil por el Debate. Efectivamente, un pacto por la justicia, pero un pacto por la ciencia, por la sanidad, por la educación, por una mejor educación. Ramón. Bueno, primero que yo quería manifestar mi satisfacción por lo que estoy viendo de los jóvenes. Yo que soy seguramente de esta sala el mayor, y no me he enterado, cuando quise recordar, yo era de los más jóvenes y ahora soy de los más viejos. Pasa el tiempo a una velocidad terrible. Pero que soy padre, soy abuelo y soy bisabuelo ya, pues os veo bien. Primero porque os veo enterados. Segundo porque os veo con ganas. Y además con buen talante. Estáis aquí 4 que no penséis igual y estáis amablemente debatiendo. Este es el futuro de España. Que no regañemos más. Bueno, y dicho esto, que ya es de viejo, ahora voy a tratar... Pero muy oportuno, don Ramón, muy oportuno. Voy a tratar... Si no les preocupa, muy oportuno. De volver a lo mío, que es tratar de dar información sobre materias. Vamos a ver. En la democracia española, como la mayoría de las democracias del mundo, y sobre todo del mundo occidental, del mundo de lo que antes se llamaba el mundo libre, que no es tan grande, desgraciadamente, pues es una democracia representativa. ¿Eso quiere decir que no se puede consultar a la gente? Sí. Al principio no, al final sí. Esa es la diferencia entre los sistemas representativos y los que no lo son. Por eso no era posible, y no ha sido posible desde el punto de vista jurídico, el referéndum que pretendía hacerse en Cataluña. Porque las reformas de los estatutos y las reformas de las constituciones se tienen que hacer primero por los representantes. Y en su caso, en los casos en que la ley lo establece, por ejemplo, la reforma constitucional agravada del 168, al final, cuando ya se ha redactado el texto, es cuando el texto lo admiten o lo rechazan, con todas las consecuencias, los ciudadanos. Es decir, en la democracia representativa, los ciudadanos intervienen, pero al final del proceso legislativo. Esto es como funciona. Se puede hacer de otra manera, pero esto es como funciona y como está en la Constitución. Y por lo tanto habría que hacerlo así. Y luego, otra observación que quisiera también hacer. Me ha llamado la atención de que no se habla de una cosa que a mí me parece que está, como decía aquella guapísima señora, en el candelabro. Y es que yo he dicho antes que los recursos de amparo eran... Os habéis dado cuenta, si me habéis observado, que he dicho, a lo que daba más trabajo, digo, una de las cosas que daba más trabajo, lo he corregido, ¿por qué? Porque la que de verdad daba más trabajo y trabajo más intenso eran los conflictos de competencia entre las comunidades autónomas y el Estado, entre el Estado y las comunidades autónomas, porque de todo había. Yo en los 9 años que he estado en el Tribunal Constitucional, esa era la caballa de batalla, era lo que era más difícil, porque la Constitución estaba demasiado abierta, el 148 prácticamente de la Constitución ya no tiene aplicación, no tiene vigencia, y el 149 se ha quedado corto, porque han sido interpretaciones, es decir, las competencias. Y sobre ese tema yo creo que quizá, aparte del Senado y aparte de algunos derechos, yo creo que quizá ese sea el tema que tenía que cuidarse más ahora para tratar de evitar, no ya el trabajo del Tribunal Constitucional, claro, los que están allí que trabajen, yo he trabajado 9 horas o 10 diarias y no me ha pasado nada, hasta los 79 años. Pero yo creo que eso sí que había que, y vosotros que sois jóvenes, estudiar y tratar de buscar fórmulas para que
lo que pasa en la comunidad autónoma esté claro o esté razonablemente claro. Las cosas no se pueden pedir que sean absolutas, pero sí que no sea necesario o no sea a veces casi inevitable la discusión. Ese es el tema, de reducir la conflictividad de las competencias, de manera que se sepa con razonable claridad cuáles son del Estado y cuáles son de los... Y no en esta batalla continua. Y luego los estatutos. En fin, eso ha sido un gran problema y veo que aquí no lo habéis dado. Yo os invitaría a que lo hicierais.